Hola hermanos, este es un primer video que subo a las redes sociales y lo hago para hablar de un tema tan controversial que hay hoy día en las iglesias cristianas, como es lo concerniente al diezmo bíblico. El diezmo consiste en entregarle a la iglesia el 10% de todos los ingresos de los cristianos. Y esto es uno de los principales escollos que se encuentran muchas personas que quieren ir a la iglesia y no lo hacen porque se encuentran esta disyuntiva, y lo único que esto hace es que el pueblo de Dios no crezca con más fuerzas. Y yo pregunto, ¿hay que entregarle realmente el 10% a la iglesia? Esto es lo que muchas iglesias enseñan. Pero hay iglesias que no cobran o exigen el 10%, planteando de que no lo hacen por integridad, porque ellas no son la nación de Israel. El diezmo está en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y nosotros no somos la nación de Israel. El pueblo de Israel está bajo la ley. La iglesia de Jesucristo está bajo la gracia. El pueblo de Israel se rige por el primer pacto, por el antiguo pacto. La iglesia de Jesucristo se basa fundamentalmente en el nuevo pacto. ¿Por qué entonces se exige el 10% en las iglesias? Bueno, ellos se basan en la ley. Equivocadamente o conscientemente, pero lo hacen. Miren, les voy a comentar algo sobre la historia del diezmo. El diezmo ya venía desde la antigüedad, desde antes de nuestros ancestros. Si analizamos profundamente el diezmo, podemos afirmar que el diezmo es una tradición pastoral y no una doctrina cristiana. Lo más significativo de todo esto es que la mayoría de los pastores exigen el diezmo. Y como es la mayoría de los pastores, uno a otro se apoyan repitiendo lo mismo y aprovechándose fundamentalmente del poco o casi ningún conocimiento que tenemos los cristianos sobre la Biblia, lo confunden con palabras bonitas y le tocan lo que más le gusta oír a los cristianos: la riqueza. Que si no diezman no serán prosperados, no tendrán abundancia, y que y además de eso lo asustan con Malaquías 3, 8, 10, lo asustan que si no diezman serán maldecidos, etcétera, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Veremos este versículo de este capítulo de Malaquías para que se den cuenta de lo que realmente dice. Muchos cristianos se conforman
con oír los sermones de los pastores e interpretar los capítulos y versículos según estos falsos pastores, por su conveniencia, lo hacen para su propio beneficio. Y los otros cristianos, sin revisar siquiera si lo que están diciendo es verdad o mentira, porque debemos confrontarlo, o sea, compararlo con lo que dice la Biblia para ver si lo que están diciendo es verdad o falso. El problema fundamental está en que todo lo que dicen no es falso. No es falso. Dicen mucha verdad. El problema es que dicen el 90% de verdad y un 10% de mentira y la dibujan y te confunden. Si tú no estás claro, te confunden con lo que están diciendo y tú caes en la trampa. Como dije anteriormente, el diezmo es una práctica ancestral, antigua, antes de que Moisés recibiera los lineamientos para escribir los mandamientos para el diezmo, para el pueblo escogido por Dios, para el pueblo de Israel. Y los pastores, basándose en esto, lo aplican a la iglesia de Jesucristo. Porque el diezmo, el objetivo del diezmo en la ley era para el sostenimiento del tabernáculo. Como ustedes saben, en Israel habían 12 tribus. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, coge 11 tribus y reparte la tierra a estas 11 tribus. Y a una tribu, que es la llamada tribu de Leví, no les reparte tierra. Le dice, ustedes le van a dar el 10% a estos, a la tribu de Leví. La tribu de Leví era la que iba a servir de intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. O sea que ellos iban a ser lo que iban a tener el sostenimiento del tabernáculo. Mucho antes de que se hablara del diezmo y de la figura del diezmo, ya estaba muy presente en culturas muy antiguas, como los egipcios, los griegos, y no solo que estaba presente, sino que era una costumbre pagana que también se usaba en medio de la idolatría y de los sacrificios a los dioses, ofrenda para los dioses. Eso era una práctica muy común. El diezmo se usaba de muchas formas. Se usaba como un tipo de pago de impuestos, de aduana, algún negocio naval, pago de todo tipo de mercancía. En el comercio estaba muy presente el diezmo. Para el rey, los reinados, en los pueblos era común la figura del diezmo. Ahora bien, entrando un poco más en el tema que nos ocupa y analizando lo que digo al principio del video de que el diezmo es para la nación de Israel y no para la iglesia de Jesucristo. Hay veces que desde los púlpitos se hacen paralelismo como pueblo de Dios. Y podemos ver en la Biblia dos pasajes del Antiguo Testamento del libro de Génesis, donde estos pastores se basan para decir que el diezmo es antes de la ley y que por tanto hay que cobrar el mismo. Uno de estos pasajes es Génesis 14, en el que vemos a Abraham que diezma a Melquisedec. Pero podemos decir aquí, en este aspecto, un texto sin su contexto
es un pretexto. Por tanto, debemos analizar el contexto en que se desarrolla para poder hacer algo que sea correcto, para poder interpretar, según nos enseña la hermenéutica, el contenido, la idea de cualquier texto que nos encontremos. Cuando uno estudia Génesis capítulo 14, uno se da cuenta que Abraham no está dando diezmo de sus bienes. Abraham se mete en guerra con unos reyes que habían atacado a Sodoma y Gomorra, se habían llevado preso a su sobrino Lot, y Abraham, con unos 300 hombres criados que habían nacido en su casa, lo ataca, logra derrotarlo y le quita un gran botín llamado botín de guerra. Y de ese botín de guerra, Abraham le diezma a Melquisedec. Nunca antes de este pasaje, ni posterior a este pasaje, se dice que Abraham hubiera diezmado. Y Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre, tenía plata, oro y ganado. Y de eso él nos diezmó de sus bienes, él diezmó del botín de guerra que le quitó a estos reyes. Por tanto, aquí vemos que esto es un pasaje único que no tiene sentido ni fundamento para cogerlo como para aplicar una doctrina como el diezmo en las iglesias de Jesucristo. Dicen los tergiversadores de la palabra de Dios, tratando de confundir a los incautos y desconocedores de la Biblia, que somos hijos de Abraham y por tanto debemos seguir sus ejemplos y actos. Repitiendo lo que dije anteriormente, lo que Abraham hizo fue un acto voluntario en entregarle el diezmo a Melquisedec. Fue un diezmo del botín de guerra, siguiendo las costumbres, los métodos de aquellos tiempos. Sí, nosotros sí somos hijos de Abraham, pero somos hijos de Abraham por nuestra fe, no por sus actos, porque si lo siguiéramos por sus actos, nos convertiríamos en pecadores. Veamos lo que dice la Biblia sobre Abraham. Génesis 20. Abraham fue mentiroso al negar que Sara fuera su esposa. Génesis 22:13 dice que Abraham sacrificó animales. Génesis 25:6 dice que Abraham tuvo concubina. ¿Ven lo que hizo Abraham? ¿Lo podemos seguir según sus actos? No es posible. Por tanto, no lo podemos imitar en todo. Después hay otro pasaje en Génesis 28 en que vemos a Jacob haciendo un voto con Dios. Génesis 28:20. E hizo Jacob voto: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el 10% apartaré para ti. Génesis 28:22. Si analizamos el contexto de este pasaje,
y vemos lo que está planteando aquí Jacob, vemos que esto es un diezmo condicionado. Si tú me das, si tú me proteges, si tú me bendices, tú serás mi Dios. Y si recibo todo aquello, el 10% apartaré para ti. Esto es un diezmo condicionado. Esto es prácticamente un chantaje que Jacob le está haciendo a Dios. Nunca antes se dice que Jacob haya diezmado, ni que posterior haya diezmado, ni que cumpliera con ese voto, ni que Dios le aceptara este tipo de propuesta, o como quieran llamarle, propuesta, voto, etcétera, etcétera. Si analizamos bien este pasaje, al igual que lo que hizo Abraham, tampoco podemos utilizar este pasaje como doctrina y fundamento para el diezmo. Además de todo lo que hasta aquí hemos visto, solo queda el diezmo de la ley, donde Dios instituye el diezmo como ley, pero solo para la nación de Israel. En Santiago capítulo 2, verso 10, enseña que la ley es un bloque, donde no podemos coger lo que nos interesa y dejar el resto. Dice que si cumpliera en toda la ley e incumpliera en un solo punto, te hace culpable de todo. Por tanto, o está bajo la ley o está bajo la gracia. Los que quieren justificarse por la ley de la gracia han caído, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, si quieren exigir el diezmo, deberían cumplir otros aspectos, otros mandamientos de la ley, como por ejemplo, el que coma marisco está desobedeciendo a Dios y debe ser castigado. Levítico 11, 9, 12. Además, si alguno de estos pastores que exige el diezmo tuviera un hijo rebelde y contumaz, tendría que llevarlo a la plaza del pueblo frente a los ancianos para que lo apedrearan hasta morir. Deuteronomio 21, versos 18 al 21. Aquí podemos ver claramente que son mandamientos para el pueblo de Israel, no para el pueblo de Dios, no para la iglesia de Jesucristo. Ahora le diré con prueba más que suficiente, porque he visto y leído muchos videos que el pasaje que más le gusta a ciertos pastores es Malaquías 3, 8, 10. Aquí pregunta Dios: ¿robarás el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dios responde: pues en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí vemos claramente que el diezmo no era dinero, sino era alimento. Como nos enseña el libro de Deuteronomio y también el libro de Levítico, se refiere en dar el 10% de los frutos de la tierra y de los frutos del ganado, o sea, el fruto y frutos de los animales. Por tanto, el que no tuviera tierra y no tuviera
ganado, no tenía nada que diezmar. Por ejemplo, antes de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta una vez al año, los judíos contaban su ganado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese décimo era para el Señor y era apartado para el Señor. Por tanto, si algún pastor hoy exige el diezmo, si tú no tienes tierra, no tienes nada que darle. Si no tiene ganado, no tiene nada que darle. Si tú tienes tierra, llévale un camión de trigo o de lo que sea y vuélcaselo en el púlpito. Aquí vemos claramente que Dios lo que estaba demandando era que hubiera alimento en su casa. Porque del diezmo que entregaba el pueblo vivían los huérfanos, los pobres, la viuda, escribas, levitas y sacerdotes. También vemos en Levítico 27, 13 y Levítico 30 que se plantea que si alguien quisiera redimir algo de lo que correspondía al Señor, tenía que entregar el valor del bien más el 20% de ese valor. O sea, la quinta parte de ese valor. Y para poder redimir uno de aquellas bienes que le correspondía al Señor. Además vemos que hay dos tipos de diezmo bien diferenciados. Uno se recogía una vez al año y este no era para guardarlo en el alfolí, que es el almacén donde se guardaban los granos para los levitas, viudas, sacerdotes, huérfanos, sino era para que todo el pueblo cada año en una gran fiesta celebrando al Señor se lo comieran juntos. Deuteronomio 14, 22, 23. Cada 3 años, el diezmo del tercer año era el diezmo que servía para los huérfanos, las viudas, levitas, sacerdotes. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, 22, 28. Además, una vez cada 7 años no se recogía diezmo, porque la tierra se dejaba descansar. ¿Algún pastor de estos que exige el diezmo te ha dicho que este es tu 7º año y que no, por tanto no tiene que diezmar? Levítico 25, versos 1 al 7. El número 18, 21 dice que solo los levitas, fíjense bien, solo los levitas debían cobrar diezmo. Tanto es así que hoy los judíos no cobran diezmo, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial los archivos se perdieron y no se sabe realmente quiénes son los levitas. Hoy la sinagoga lo que hace es cobrar un % por asiento, o sea, un impuesto por asiento, y no exigen diezmo porque no saben quiénes son los levitas. ¿Qué pastor hoy puede asegurar que él es de la tribu de Leví? Ninguno, pues asegurar que es de la tribu de Leví. Jesús no cobró diezmo porque él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Jesús? Pues por la ofrenda
de los seguidores, y algunas mujeres pudientes que eran sus mejores seguidores lo ayudaron porque eran sus seguidores más directos. El apóstol Pablo no cobró diezmo. Él era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, el apóstol Pablo fue quien desarrolla la ideología del cristianismo. Miren, en toda la Biblia no hay nada, no encontrarán ni un solo versículo donde se relacione el diezmo con las iglesias. El diezmo siempre se relaciona con el pueblo de Israel. La palabra de Dios es clara, por lo que podemos inferir dos cosas: o que son desconocedores de la palabra, son desconocedores de la escritura, o que son falsos pastores que tergiversan las escrituras engañando al pueblo de Dios para sacarle su dinero. Hay muchos pastores que se preguntan: ¿y cómo vamos a mantener la iglesia? Facilito. Pues como se sostuvo la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo se sostuvo, como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16. Cada primer día de la semana, cada uno separe algo según el Señor le haya prosperado para las ofrendas de los santos. ¿Y quiénes eran los santos? Los huérfanos, viudas, levitas, pobres, sacerdotes. Además, era solo, o sea que no era solo para los pastores, eran para todas estas personas que se consideraban que eran los santos de la iglesia. Hermanos, como ustedes han visto, hay una gran manipulación en este asunto. Hoy en la iglesia hay tremenda manipulación planteando esta situación del diezmo. En la iglesia se habla de pactar con Dios, de sembrar en el reino, de hacer voto con Dios. Dale $100 a Dios que Él te va a dar 1000. Cuando un pastor te diga eso, dile: dame tú los 1000 de 100 y espera tú los 1000 de Dios. Te dicen para manipularte: pacta con Dios, pacta por un milagro. Miren, los milagros de Dios ni se compran ni se venden. Si ustedes quieren tener un milagro de Dios, no tienen que diezmar. Lo que tienen que hacer es entregar toda tu vida a Dios. Y esa no es la forma de que Dios te haga milagro. Entrega toda tu vida a Dios y verás que Dios te va a dar lo que realmente te hace falta. Esto no quiere decir que no hay que entregarle dinero a la iglesia. Tú le puedes entregar el 10 o el 20 o el 30 o el 80. Tú le puedes entregar lo que tú quieras. Lo que es incorrecto es que lo exijan. Lo incorrecto es que te apliquen Malaquías 3:9 para asustarte, para que el cristiano entregue el diezmo. Puedo concluir esta primera parte dándole un consejo. Busquen iglesias donde se practique la verdadera palabra de Dios, donde no te manipulen, no te dejes
confundir porque tú eres un hijo de Dios. Que no te dejes confundir por estos evangelistas, profetas, que haciendo un mal uso de la Sagrada Escritura buscan confundirte para sacarle el dinero al pueblo de Dios. Tú no te deben confundir. Estudia la Sagrada Escritura. Confronta lo que están diciendo estos pastores con la palabra de Dios. Igual que lo que hicieron los discípulos de Pablo cuando Pablo hablaba y predicaba. Seguían la palabra, la buscaban en la Biblia para ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdadero o falso. Comprueben con la Biblia. Escudriñen las Escrituras. No se dejen engañar. Esto es lo que yo quería decirle hoy. Que Dios los bendiga.